Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. En una semana realmente que va a conmocionar, y ya está conmocionando a la opinión pública, a la política, a la economía. Lo que estamos viviendo es realmente un momento de toma de decisiones, de descubrimientos, y esto me recordaba el comienzo de una famosa novela de Dickens, Historia de dos ciudades, que tiene un comienzo famoso. Decía: es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos, es la primavera de la esperanza, es el invierno del descontento. Y no sé por qué me imaginé aplicar este comienzo de esta novela famosa a lo que está viviendo la Argentina. Porque creo que lo que estamos viviendo es importante, pero mucho más importante va a ser lo que hacemos con lo que está pasando. Para mí es la diferencia entre entrar en la historia o entrar en la historieta. Voy a presentar, como siempre, a un conjunto de distinguidos colegas con los cuales vamos a discutir los temas de la corrupción, los temas del aborto, el tema económico, cómo influye esto también en la economía, y también vamos a cerrar con una reflexión para una maestra que dejó su vida de una manera absurda en un colegio de Moreno, y también a un auxiliar, a un acompañante que también murieron. Pero ya les presento a mis invitados. Eduardo Paladini, Diario Clarín; Mariano Barrio, Diario La Nación; ¿Qué tal? Daniel Vilota, Diario Perfil. A los tres muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y también Adrián Murano, secretario de redacción de Tiempo Argentino. Noelia Barral Grijera, del Cronista. Gracias, Noelia, por estar aquí. Y nuestro invitado del Diario del Chaco, Diario Norte, Fabricio Libota. ¿Qué tal? Fabricio, bienvenido a nuestra mesa. Un gusto, un placer realmente acompañarlo. Bueno, Eduardo, en este tema hay gente que todavía dice: ¿cómo puede haber semejante escándalo por cuadernos fotocopiados? Viste que me parece que fue primero, digamos, nos metimos en una polémica, no digo falsa, pero quizá de lo más atractivo, como si fuera una novela. Nos concentramos solo fue el comienzo, solo en los cuadernos, si eran verdaderos, si no, si el colega Diego Cabo tenía los originales, si no, o no. Y me parece que en esos 7 meses, tanto Diego y los colegas de La Nación como la justicia avanzaron en un montón de pruebas que corrieron en paralelo y probablemente hayan superado lo que había en esos cuadernos. Claro que para contar la historia nos siguieron pareciendo lo más interesante, pero que a nivel judicial ya se fueron acumulando pruebas que eran mucho más importantes y permitieron avanzar en una investigación que todos los días nos sorprende con algo y que hoy tiene como dato clave la confesión, el arrepentimiento, o llamémoslo como querramos, del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Tantas veces mencionado, ¿no? Calcaterra, ¿qué pasaba? Mariano, el Diario La Nación ha tenido una posición realmente importante. Obviamente el equipo de La Nación, con Diego Cabo a la cabeza, lanza esta investigación. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo que estamos viviendo? Mi primera reflexión es que es quizás el escándalo de corrupción más importante que se haya destapado hasta ahora. Un excelente trabajo. Los cuadernos, para aquellos que puedan llegar a tener dudas, sí, estuvieron en poder de los periodistas que los fotocopiaron y tengo entendido hasta donde yo sé, los devolvieron a Basigalupo, ¿no? Que fue uno de los que se los entregó. Y creo que, como decía recién, bueno, hay mucho más información en el juzgado y que en función de esa información se están, obteniendo las pruebas para las primeras detenciones. Lo que a mí me parece también es que hoy están declarando varios empresarios que dicen haber recibido dinero, haber entregado dinero para la campaña política, y a cambio de eso, de confesar, los mandan a la casa. Y la verdad es que no es
digamos, entregar dinero para una campaña política no es menos delito que entregar dinero para la corrupción, porque acá se confunde todo. Es decir, acá estrategia de la cual vamos a hablar. Es una estrategia de defensa para arreglar con el juzgado. Sí. Lo hizo hoy Angelo Calcaterra, también otros empresarios que pasaron y dijeron lo mismo. Es una estrategia para arreglar y quedar como imputado protegido y zafar de la cárcel en un primer momento. Acá el que dice, bueno, yo estoy arrepentido, entregué plata, pero puedo dar más información, lo mandan a la cárcel en función de la ley del arrepentido. Hay que ver si esto está bien, si en realidad es una... Claro, es una estrategia, sí. Pero digamos la corrupción, esa corrupción está latente y ellos formaron parte de esa corrupción. Adrián, tu primera reflexión sobre esto. Lo primero es que es un tema muy delicado porque hay gente presa y siempre que hay gente presa hay que tomar este tipo de causas con mucha delicadeza. A mí me da un poco de pena ver que va rumbeando hacia el bochorno habitual que es tribunales, que sobre todo es Comodoro Pi. ¿Por qué digo esto? ¿Sos escéptico? Pero porque soy escéptico porque lamentablemente tengo muchos años, vi cómo se conformaba el Foro Federal de Comodoro Pi y vi a Bonadío, socio fundador de esa ciénaga. El fin de semana yo lo denominaba como una ciénaga porque lo es, Comodoro Pi, y la gente lo percibe así, las encuestas lo marcan así, es un lugar donde se hace cualquier cosa menos justicia. Y algunos indicios, por ejemplo el tema de los cuadernos, es insólito e injustificable que jueces y un fiscal con tanta experiencia no hayan preservado una prueba clave, más allá de si después sirve o no sirve para procesar o no a los imputados, sino porque va a ser uno de los dos elementos que se va a utilizar para demorar esta causa añares. ¿Por qué? Porque no se puede peritar una fotocopia. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Ya lo están diciendo los abogados defensores. Esto está basado en una prueba que es endeble. Van a plantear la nulidad de esa prueba porque no se puede peritar, y lo otro que van a plantear es el forum shopping, que ya está probadísimo. El forum shopping es la elección de un juzgado por fuera de lo que sería el marco natural, con lo cual me gustaría esperanzarme, porque me gustaría que por primera vez hubiese justicia en hechos de corrupción en la Argentina. Nada de lo que está ocurriendo, ni los antecedentes de los personajes, me indican que esto vaya a ser así. ¿Noelia? Coincido con Adrián, hay también una diferencia fundamental que se vio sobre todo en los allanamientos al sector político, a los exfuncionarios. Hubo una actitud de la justicia, una actitud de las fuerzas de seguridad que allanaron con el secuestro de documentación, secuestro de teléfonos celulares de los hijos de los exfuncionarios, y en el allanamiento a las empresas no hubo secuestro de nada, de ninguna documentación, ni un disco rígido. Lo único que buscaron en esos allanamientos fueron lugares a donde se pueda haber guardado dinero, dinero mal habido que las empresas están empezando a admitir que pagaron a los funcionarios. Me parece que hay una disparidad que ya mancha la investigación de arranque. ¿Fabricio? Sí, bueno, realmente nosotros por ahí desde una redacción en el interior lo vemos con mucho entusiasmo periodístico a lo que está ocurriendo. Obviamente nos cuesta seguirlo, lo seguimos desde las coberturas que hacen los colegas aquí, los que están sobre todo siguiendo tribunales, ni hablar de la cobertura del Diario de la Nación, que es el que tiró la punta del ovillo, y tenemos ese filtro dependiendo de cada uno de los medios que tomemos. Lo cierto es que a mí me parece que Comodoro Pi es lo que hay, digamos, y va a ir ahí. O sea, no hay forma que no se trate en esa vía judicial, salvo que de golpe se cambie todo y no va a ocurrir, como con todas las causas judiciales. Lamentablemente se da, como todo acá, hasta también el debate del aborto siempre es así, es o no es así, lamentablemente la discusión hoy por hoy en Argentina. Pero yo confío que se me hace que es muy contundente lo que hizo Cabot con su equipo. Supongo que si no entregaron si no resguardaron los cuadernos de la justicia es justamente para para agarrarlos con más contundencia ahora a la hora que se están entregando todos los empresarios, y no darles margen a que puedan tener algún tipo de estrategia para no acudir a la justicia, digamos, para no entregarse o escaparse, como fuera. Daniel, tu reflexión. Siempre en la justicia o frente al derecho, una cosa es tener una sospecha y otra es poder probarlo o convertirlo en un hecho real. Creo que tiene una parte de razón Adrián, creo que hay que ser cautos, este es un proceso que seguramente va a ser largo. Sí me llama la atención en todo, además de lo que bien marca Noelia, el diferente trato. Me parece que un dato, más allá
del escepticismo que podamos tener o cómo evolucione es el silencio de la oposición. Hoy hablé con 2 intendentes y entonces en el discurso, por supuesto siempre en off, dice por supuesto que hay que juzgar a los corruptos si son 4 o 5 funcionarios. Hablamos siempre de algo que hay que probar, no parece que se trate de 4 o 5 funcionarios ni de un hecho aislado. Si de verdad aparecen las pruebas, si la justicia investiga, si esto llega a un final, me parece que hay una red que es bastante más importante que 4 o 5 personas. Sí, me parece muy llamativo también el discurso de los empresarios, esta enorme coincidencia en decir todos, como si lo hubieran acordado. Claro, parece que la culpa es de la política. Absolutamente, y siempre en la corrupción hay alguien que paga. Claro. Evidentemente aquí alguien pagó. Lo que sí creo, me llama muchísimo la atención, que todos los empresarios hayan acordado en ser unas blancas palomas que solo hicieron una entrega para la campaña. Eso sí es llamativo. Sí. Bueno, hay una cuestión legal, ¿no? Sí, a ver, Eduardo, y después acá. Sí. Me parece que hay un elemento importante respecto a otras investigaciones por corrupción, y es que, por supuesto hay que probarlo, que es que la ponen a Cristina en primer plano como impulsora de una recaudación ilegal. Hasta ahora, siempre de alguna manera, por el relato que hacían sus propios partidarios, por las causas judiciales como avanzaban, ella no aparecía de manera tan explícita como aparecen los cuadernos, y ese me parece que más allá de un elemento judicial es un elemento importante político que hay que ver cómo repercute en la gente, e insisto, por supuesto hay que probar que lo que figura en el cuaderno es cierto. Sí. Ahora, perdóname, un pequeño dato con relación a lo que decía Eduardo, y es cierto, por ejemplo, los intendentes que hablé hoy dejan otra vez a Cristina fuera del foco de esto. Es decir, este es un problema de 4 o 5 funcionarios. Hay que recordar que fuera de lo judicial, Cristina en el Gran Buenos Aires, particularmente en la tercera sección electoral, que junto con la primera suman 2/3 del padrón de la provincia, es la dirigente mejor ponderada. Entonces, este es un elemento de juicio muy pero muy importante. Seguramente, discúlpame que me adelante Adrián, hoy los intendentes de algún modo hasta diría que sí, y lo empiezan a aceptar, hubiera una causa que la lleva a la cárcel, va a ser otra Lula. Estoy diciendo el discurso, no que uno lo tenga que compartir. No, hay un elemento ahí que tiene que ver con lo que decía Eduardo y también Daniel. Decíamos que yo creo que la causa va a tener muchísimos años en tribunales, mucho, por el tema de la prueba débil inicial, van a plantear la teoría de la el promedio de las causas de corrupción en la Argentina son 10 años. 10 años hasta que se extinguen. Es un clásico. Se habla hoy mucho de la confesión de los empresarios. Siemens confesó haber pagado coimas en Argentina hace 12 años. Y todavía no fue a juicio oral. O sea que no hace falta que haya empresarios confesando realmente pagar coimas, porque no es lo que está ocurriendo ahora, pero en el caso de Siemens sí, lo confesó y todavía no es juicio oral. Con lo cual, por eso mi escepticismo, sobre todo por el accionar de la justicia en estos casos. Ahora, el impacto político sí es ahora. O sea, el impacto judicial lo vamos a ver dentro de muchísimos años. Y las absoluciones y las culpabilidades lo vamos a verificar, si es que lo verificamos alguna vez dentro de muchos años. El impacto político sí es ahora. Por eso también... En el fondo vos estás diciendo no va a pasar nada, porque si me decís que de acá a 12 no hay años, ningún 13 antecedente, años... No hay ningún antecedente del fuero federal que indique que una causa de estas características y con el nivel de delicadeza que debió haber sido tratada desde el vamos y que no lo fue, tenga un final exitoso. Pero, insisto con esto, el hecho político merece la pena ser evaluado, porque se da en una circunstancia muy particular, que es cuando se empiezan a definir las candidaturas. No se da en cualquier otro momento de los últimos 3 años de gestión. Se da en un momento... ¿Alguien quiere opinar acá? Sí, está muy bien, está muy bien. Por eso digo, no ha sido invitado, pero son 2 planos. Hay un tercer plano que, si después puedo lo desarrollo, que tiene que ver con la cuestión sistémica. Y que me parece que eso sí es muy importante lo que está ocurriendo, que es el sistema de corrupción del cual vive la política argentina desde que el país es país. Pero yo quiero discrepar en un punto con Adrián, porque está bien que los cuadernos no pueden ser peritados, pero acá lo importante no es si la letra era del chofer o no, es si los datos que están en la fotocopia pueden ser verificados y pueden ser probados. Lo que se va a cuestionar es la data de los cuadernos, no la letra, la data. Por eso, si fueron escritos en el momento en el que Centeno dice que los escribió. Bueno, pero más allá, suponete que los haya escrito después. No, yo no digo eso, yo digo que lo que van a cuestionar los abogados. Pero me dejas terminar porque yo te dejé hablar. Si fueron escritos 1 año después o 2 años después, si los datos son ciertos, el tema es probarlos. No. El tema es probarlos. Y acá lo que hubo, hasta ahora son 4 declaraciones de 4 empresarios, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente,
que dijeron y que confirmaron que entregaron dinero. ¿Sí? Con lo cual, acá hay un dato que es nuevo. Está bien, el caso Siemens con los DNI duró muchos años. Ahora, porque una causa haya durado muchos años no quiere decir que nosotros tengamos que ser escépticos y que digamos que todas las causas van a tener un final. Hay una sola condena en toda la historia del Comodoro Pi, una sola condena. Ese es el drama, esa es la tragedia de la Argentina y de la justicia en la Argentina. Ahora, ¿sabes qué? Si les parece un récord, digamos, lo que posiblemente ocurra, y yo estoy prácticamente seguro que va a ocurrir, es que Bonadío ya llamó a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner para el 13 de agosto. Seguramente va a ser procesada. Y es muy probable que si es procesada, Bonadío dicte la prisión preventiva y pida el desafuero. Ahora, ¿qué va a hacer el peronismo cuando pida el desafuero nuevamente? ¿Va a decir la teoría de Carlos Menem? Sí, ya lo dijo Pichetto. Ya lo dijo Pichetto. Ahora estamos en la previa de una campaña que Massa, que es aliado de Pichetto, ¿va a aceptar eso? ¿Los gobernadores van a aceptar eso? ¿Los otros actores del peronismo van a aceptar que el Senado se transforme en un aguantadero? Es un hecho político, entonces es un hecho político, judicial, digamos, claro, que va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias importantes en términos judiciales. Política, como muchos de los hechos es judiciales. Una va a tener, judicial. consecuencias judiciales también. Un dato para aclarar. Incluida Cristina procesada, puede ser candidata, necesita sentencia firme en su contra para no serlo. Y está relativamente resuelto desde noviembre del año pasado en Unidad Ciudadana, que la candidata va a ser Cristina. Así que aquí la discusión es menor. Pichetto también cree lo mismo. No, Pichetto quiere ser candidato a presidente a ver si en Río Negro consigue lograr la senaduría, que es lo que pierde. Hay que recordar que Pichetto perdió en Río Negro, no maneja ningún territorio, que Diego Bocio es repudiado en la población de Tandil, y esto lo pueden chequear. Y es importante que Sergio Massa solo consiguió que 4 diputados nacionales tengan mandato después del 2019. De los otros 17, todos tienen que renovar. Si se repite el resultado, solo entrarían 4. El grueso de esa bancada está pensando en emigrar al peronismo bonaerense. Todo esto es donde pega la causa, esto es indudable. Y otra cosa, yo obviamente no soy, ni tengo la experiencia de Adrián en temas judiciales, tengo mi cuota de cautela. Insisto, es muy importante que los empresarios estén asumiendo que han pagado coima, pero me parece muy monótono el discurso. La verdad, me hace acordar al final, cuando se jugaron a las juntas militares y nadie de la clase política había colaborado, ni del peronismo ni del radicalismo. Un dato jurídico que tiene que ver con la explicación de por qué están declarando así. Hay un delito que se llama exacciones ilegales, que tiene una pena muy inferior. Claro, muy inferior al de cohecho, pero aparte no involucra a los empresarios, porque exacciones ilegales penaliza al funcionario que cobra, pero no al empresario que paga. Entonces el discurso de los empresarios va en esa dirección, o aún mejor, si pueden mejorar su posición, que es ir a otra causa por delitos electorales. Es difícil eso. Bueno, pero están probando las dos. Ahí tendrían 2 años y sería escarcelable con multa. Pero ellos no son candidatos a nada. Bueno, por ahí los empresarios van a tener su táctica judicial para zafar lo más que puedan, lo mismo que van a hacer los políticos. Por supuesto, nosotros tenemos que analizar, cuestionar si hay diferencias en los allanamientos, marcarlo, pero tampoco nos debería sorprender tanto. Y otra cosa chiquitita nomás, que el análisis político me parece que no invalida lo judicial. Por supuesto, nosotros tenemos que ver cómo afecta a Cristina, si se empujó la causa en su momento, posiblemente, si estén buscando que haya un impacto, pero digamos, supongamos que hayan hecho eso, que hayan tenido esa intención, eso no quita que tengamos que analizar pero también el modo de que hay una realidad que es el sistema de corrupción. Causa. Sin duda. Aparte, no lo sabemos desde ahora, desde que José López fue con los bolsos a un convento. Hace más de 50 años que rige. Claro. El sector empresario también en el Lavallato en Brasil intentó victimizarse. Lo que pasa es que en ese caso la justicia no lo permitió. En este caso Bonadío está aceptando la victimización y está aceptando acuerdos de arrepentimiento con empresarios que no están arrepintiéndose. En realidad están diciendo... Son víctimas. Exacto, se están victimizando, no se están arrepintiendo. Ahora, ¿ustedes creen que frente a esta exposición todo es posible en la dimensión desconocida que es la Argentina, que Bonadío y Stornelli se están arriesgando a un fracaso a futuro? ¿Es terminar con la carrera de ellos o no les interesa? Bonadío ya tiene la jubilación otorgada. Bueno, pero querrá irse con
con alguna medalla colgada, no sé. Sí, supongo que la medalla que buscan, no de ahora, sino hace bastante tiempo, es efectivamente poner presa a Cristina Fernández, que es una enemiga política. Bonadío, hay un equívoco habitual con Bonadío, todo el mundo se lo adjudica al gobierno de Cambiemos. Bonadío articula con el peronismo tradicional de toda la vida. Con Pichetto, que lo salvó en el año 2005 de un juicio político que estaba muy jugado. Bonadío y Pichetto 115 páginas para salvarlo y lo salvó. Hay una huella en esa relación, lo cual no invalida, quiero decir esto, Eduardo, no invalida que hay un problema sistémico de la Argentina, insisto, desde que la patria es la patria, con el financiamiento de la política, con corrupción. Esto no digamos, hay un dato político importante, que es que Cristina, en reuniones en las últimas horas con gente muy cercana a ella, ha dicho lo mismo que dice Adrián y que decía él, que ella considera que la causa se ventila ahora porque ella empezó a levantar las encuestas, empezó a polarizar contra Mauricio Macri, y ella identifica a Bonadío con Pichetto, que es su adversario político más feroz. Pero es su garantía en el Senado. Sí, pero ella considera que es un poco contradictorio. Que Pichetto, ella considera que Pichetto ha jugado con ella considera que Pichetto ha jugado con ese poder de vetar el desafuero. Es decir, que Pichetto en su momento, antes de que asumiera ella, se presentó como el salvador de ella, de alguna manera, rechazando el desafuero que ya le había pedido Bonadío por la causa AMIA, de encubrimiento, y dice, bueno, este muchacho finalmente, Bonadío pide mi desafuero para que él tenga que hacerme el favor de frenar el desafuero. ¿Esto es lo que piensa Cristina? Eso es lo que piensa Cristina, porque cree que justamente Pichetto es un hombre muy vinculado a Bonadío, ¿no? Y que está jugando políticamente en este tema. Bueno, vamos a ir una pausa porque además hay otro tema. Bonadío ha pedido el allanamiento de la casa y de las propiedades y del despacho de Cristina. Esto está en el Senado y en el próximo bloque vamos a tratar de señalar si esto es posible y si esto no la acerca a Cristina a la posibilidad de que le quiten los fueros. Es muy difícil, pero lo vamos a discutir en el próximo bloque.